Bueno, hace 8 días empezamos hablando sobre el chartismo y vamos a hablar sobre el índice RSI, pero no alcanzamos a llegar. Hablamos del stop loss, hablamos de un target, hablamos de unos banderines y gallardetes, de un término cabeza y hombros, de un pullback o un throwback, que es un término de retroceso. Hicimos unos ejemplos aplicados y llegamos a unas conclusiones, pero el día de hoy quisiera terminar con lo de las cuñas y un poco con lo de las tazas y tazas de té, que de pronto nos queda un poquito por el aire en la sesión pasada. De igual manera, en esta sesión abordaremos o empezaremos a analizar lo que es el término de Fibonacci que tanto les he venido comentando iniciando estas sesiones. Entonces, rápidamente, pues vimos la taza de té, la taza de café, el teacup o la taza y esa recordemos muy bien que hace referencia a una figura de U prolongada con un pico que se va representado en una V y luego pues va a tener un target, un objetivo que es al alza. Este pullback, drawback es este momento de retroceso que es el que nos va a indicar la figura de la U. Luego ese momento en que se vuelve V y luego tiende a incrementarse. Entonces, en este espacio de tiempo, este tendencia que cae y vuelve y se recupera, donde termina la U, inicia quizás la V, pues es este término de pullback y throwback, que dependiendo de las tendencias o la acción que se esté realizando, pues tendrá una U más prolongada o una V más corta o prolongada. Entonces, es dependiendo la acción. Digamos que no todas las movimientos de tasa de T van a tener una figura similar a la que estamos viendo. Se puede asimilar a esta o a una más prolongada como la que vemos acá, sino que es para que tengamos presente esta figura de U, ese repunte, una U o V, pero la mayoría son Vs y continúa su tendencia al alza. Bueno, entonces creo que aquí quedamos la clase pasada, haciendo un repasito que a mi modo de ver se parecían a las orejas de un gato, un modo muy personal, tendencia alcista, la U, la asa que se va a hacer, una V. Tiene estos comportamientos o tiene esta particularidad que el patrón de tasa y asa se considera un patrón de continuación alcista, por lo que antes de un esencial es por lo que antes es esencial identificar la tendencia ascendente, donde va a iniciar a crecer y se va a caer hacia el valle de la U. Esto puede hacerse utilizando técnicas de acción de precio o indicadores técnicos como los promedios móviles. Los promedios móviles lo mencionamos que eran los de Bollinger, que esos son los que vamos a ver en la siguiente sesión. La tasa de tener una forma de U más que de V y en sus puntos máximos en ambos extremos la figura con altura similar. El asa representa un periodo de consolidación por parte del precio generalmente en forma de canal. Este periodo
La señal de confirmación del patrón ocurre por medio de una ruptura por encima del canal o la resistencia horizontal. Este pedazo, este momento en que se rompen, el pullback o el throwback es donde se rompe la resistencia. Bien, digamos que eso era retomando lo que vimos hace 8 días de la tasa y eso. Recordemos que las cuñas o wedge son inversamente proporcional a los banderines. Entonces, recordemos que la cuña, miren, tiene este movimiento alcista, tiene este repunte, este efecto de rebote, pero en vez de seguir o continuar una tendencia alcista, se devuelve o su objetivo, su target es que devolverse. Y una cuña bajista pues va hacia abajo, tiene su momento de rebote y se recuperará. Caso diferente, chicos, eso es donde yo les decía, ojo, cuando ustedes vean el banderín ascendente, ¿qué tiene el banderín ascendente? Es que tiene la tendencia alcista, tiene sus rebotes, pero continúa. Versus el alcista que lo que hace es inversamente proporcional, decae. Por eso les decía, ojo que las cuñas y los banderines se parecen, solo que uno continúa su tendencia y el otro se regresa, se contrae. ¿Ok? Haciendo, digamos que el comparativo entre cuñas y banderines en este en especial. Pues para que lo tengan presente, no se vayan a confundir. La cuña vuelve y juega, se parece al banderín, pero la cuña se comporta inversamente proporcional versus el banderín que sí continúa su tendencia. Bueno, otros términos que tenemos que tener presente o debemos tener presente son el término input y el término output. Que tiene que estar relevante o se hará eh, o se leerá mejor, dependiendo al contexto que estemos analizando. Vamos a mirar en qué lapso de tiempo estamos hablando de que es un input y un output. Entonces, cuando hablamos de input, muy probablemente estemos hablando de algo que ingresa, la materia prima en general. Y cuando hablamos de materia prima, hablamos de commodities. Entonces, algo que hará referencia a materias primas, commodities, petróleo, carbón, ferroníquel, azúcar, café, todos ellos son commodities, todos ellos son materias primas. Está ingresando input. Cuando se está realizando un proceso, el acero también. Entonces, cuando está ingresando a realizar una actividad, hablamos de que eso es un input. Entonces, de pronto, ustedes van a escuchar input y output al mismo tiempo. Y no quiero que se confundan. Input es que vamos a ingresar a hacer una operación. Y output vamos a salir de esa operación. Pero también pueden escuchar que input va a ser referente a
la materia prima que están comprando, materias primas o commodities, o output que vamos a exportar lo que se produjo, lo que se transformó con estas materias primas. Entonces, debemos tener, digamos que presente, debemos segmentar muy bien que unos son ingresar al mercado y otros salir del mercado, pero otros son dar la materia prima para realizar ese proceso y dos, la exportación de ese producto. Entonces, debemos tener presente cuando escuchemos esos términos de input y output, digamos que se pueden dar las dos, aseverar las dos conceptos de ingresar y salir de un tipo de mercado o de generar la materia prima y exportar ese producto terminado como tal. Entonces, pues para que lo tengan presente, todo también va ligado a un lapso de tiempo en sí. Entonces, cuando ustedes hablen de tanto de input y output, de las dos denominaciones estarán ligadas en un lapso de tiempo. Tenemos 5 o 10 minutos para input y output del mercado. Uy, 5 minutos, listo, rápido. O tenemos, no sé, 6 meses para ingresar commodities como materia prima y unos 2 o 3 meses para exportar o el output de esos productos terminados. Entonces, todo va ligado en un lapso de tiempo dependiendo el contexto que estemos mencionando. Proseguimos. El objetivo o el target, la opción de compra de una acción, depende de una fecha concreta. Entonces, en un momento dado, en un momento específico, podemos tener estas dos eh, denominaciones. Primero, el target. ¿A qué le estoy apuntando? ¿A comprar barato o a vender caro? Eso es lo que denomináramos el target. Poner el objetivo como tal. Cuando yo hablo de hacer una operación call, es que voy a comprar. Y cuando yo digo que voy a comprar, acuérdense, yo compro barato. Acá, miren este gráfico. Una operación call. Compro acá, compro barato. ¿Por qué? Porque en determinado momento se va a valorizar. ¿Ok? Voy a comprar aquí barato. Hacer una operación call. Y voy a hacer una operación put cuando empieza a descender. Entonces yo no voy a esperar a que se devalúe. Yo voy a aguantar lo máximo. Voy a estarme hasta donde más pueda. ¿Por qué? Porque aquí para abajo, ¿qué pasa? Va a caer el precio de mi acción. Entonces yo voy a vender lo más rápido posible aquí. ¿Para qué? Pues para obtener la ganancia del caso, es lo que vimos hace 8 días. Yo no voy a esperar acá. Estos momentos, estos dos momentos pueden ser, ¿recuerdan? Stop loss. Yo no quiero llegar a perder. Yo quiero vender al máximo. Pero si yo empiezo a perder en mi operación de venta, pues hasta dónde estoy dispuesto a perder. ¿Cuál sería el máximo de mi nivel de pérdida? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? ¿O será que yo estoy dispuesto a seguir perdiendo por hasta donde nos pronostica esta línea? No, acá voy a aprovechar antes de que se devalúe más a vender a un buen precio. Entonces, retomando,
Debemos partir de un target, de un objetivo, que cuál será ganar, comprar barato en una operación call y vender caro acá, antes que la operación se caiga. Entonces, cuando yo voy a vender, digo voy a vender, voy a hacer una operación put. Compré barato, vendo caro. Claro, aquí donde estoy stop loss, pues no estoy perdiendo. Pero acuérdense que yo tengo unas expectativas racionales donde yo quiero obtener unas ganancias. Este punto va a ser mi objetivo. Yo veo que por algunas tendencias de mercado está moviéndose de una forma errática y veo las estadísticas, veo las noticias y digo, uy, esa acción se va a caer. Mejor hago una operación put, vendo, obtuve una ganancia y listo. Pero si sigue cayendo, yo digo, hago una operación put y en esa operación put digo, stop loss, estoy dispuesto hasta estos puntos de perder. No quiero llegar a perder más. Entonces, cuando ustedes digan una operación call, es que voy a comprar barato, una operación put, es que voy a vender pues a un buen precio donde he obtenido una rentabilidad con la inversión que he hecho previamente. Entonces, digamos que estos son los términos más, digamos, representativos que van a conocer, van a utilizar más en este aspecto. Bueno, chicos, hace ya unas sesiones que empezamos a hablar, hicimos unos gráficos, hicimos un ejercicio de, de apropiación, de una regresión lineal un poco sencillo, donde hablamos de un índice que se llama un R cuadrado. ¿Se acuerdan? Un índice estadístico, calculamos una regresión lineal, nos da una tendencia y sobre esa tendencia trazamos una línea de tendencia y nos indicaba cuánto iba cortando esa tendencia, cuáles eran los puntos de corte y nos indicaba un valor R cuadrado que se representa entre 0 y 1. Y cuando está más cerca de 1 es que es más robusta la información y nos va a dar, digamos que mayor certeza de lo que está sucediendo. Pero en muchas ocasiones ese indicador R cuadrado se va a ir más hacia el 0, se va a ir más hacia ese sentido. Entonces quizás el R cuadrado en su momento no nos da mayor información, no nos da mayor robustez en general. Entonces, para ello debemos utilizar el indicador RSI. ¿Qué significa este RSI? Es un indicador de fortaleza relativa y está más ligado, bueno, pues sí, un índice de fortaleza relative strength, de fortaleza relativa, el cual es un indicador oscilatorio, va moviéndose, no es tan estático como si lo puede ser una regresión lineal. Y este indicador es utilizado en el análisis técnico en el que estamos desarrollando dentro del análisis del chartismo. ¿Por qué el chartismo? Porque estamos adecuando gráficos y lo estamos aplicando dentro de estos gráficos en general. Y nos sirve para predecir cierto tipo de tendencias en los precios y valorar o saber si este activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido. Sobrecomprado, que está muy barato, o sobrevendido,
que va a llegar a un punto como en el que vimos en este punto. Esto estar sobrevendido. Cuando hay mucho de algo, tenderá a bajar. Y cuando hay poco, tenderá a subir. Entonces, este indicador RSI de relativa fortaleza tratará de predecirnos estos puntos, el famoso put, el famoso call, el call y el put, donde encontraremos un precio mínimo y un precio máximo y nos encontraremos un valor porcentual que nos dará un tipo de interpretación. Si la acción se mueve más hacia arriba o está más hacia abajo, pues nos estará dando una idea de si está sobrecomprado o sobrevendido. En pocas palabras, o está muy barato o está empezando a decaer por su precio, porque hay mucho en general y cuando hay bastante de algo, pues ya saben que tiende a ser más económico, a bajar su precio. Entonces, el RSI nos ayuda a predecir un cambio de tendencia en los precios de un activo, como por ejemplo una acción. Es muy útil para saber en qué momento invertir un activo. Nos puede proporcionar señales bastante fiables. Cuando hablamos de fiables, es que es más seguro que analizar o tomar como base el R cuadrado que nos encontrábamos con el Excel. Siempre, pues, es recomendable, pues, entre más datos tengamos, mucho mejor. Pero el RSI, pues, nos dará un nivel de confianza más robusto que el R cuadrado. Disculpa, Durante las profe. tendencias laterales. ¿Sí? En algún momento, profe, podemos hacer como la práctica o algo así, pero que nos estás enseñando. Sí, sí, nosotros vamos a vamos a entrar a los simuladores ya que a las plataformas. Ah, vale, gracias. Sí, es que debemos soportarnos en este sentido. Bueno, entonces debemos tener, digamos que este conocimiento de estas tendencias laterales, digamos que nos va a dar mayor robustez, nos va a dar mayor seguridad al momento de este tipo de análisis en particular. Bien, entonces, nuestro indicador, nuestro RSI, pues nos va a dar estos valores. Si es sobrecomprado, su valor estará por encima de 70. Si es sobrevendido, estará por debajo de 30. Va a ser como un semáforo, nos va a dar una señal de alerta que es lo que podemos estar. La fórmula es el promedio de los precios altos dividido sobre el promedio de los precios bajos, que es el RS. Y el RSI, nuestro indicador de robustez, va a ser 100 menos factor de 100 dividido 1 más RS, que es el valor del promedio alto y el precios bajos, y nos encontraremos con un valor que oscilará entre 0 y 100. Recuerden, similar a 0 y 1 del R cuadrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo para que lo tengamos presente. Tenemos unos precios promedio de
unos meses, nuestro promedio alto es ¿cuánto? Del de septiembre de 3.300 y nuestro precio bajo es 3.210 referente a julio. Miremos la tendencia, miremos la línea de tendencia en general. Nos dice que es del 0.27 y lo corta en 2 puntos. Desarrollando nuestro índice de robustez, pues nos encontraremos el promedio de precio alto sobre el promedio de precios bajos es 3.300 dividido entre 3.210. 3.210 nos da 1.02803, que es este componente. Le sumamos 1. 1 más el valor que acabamos de obtener es 2.02 en general. De donde 100 dividido en 2.02 nos da 49.30. Y 100 menos 49.30 nos da 50.69. Entonces, nuestro indicador de robustez es de 50.69, lo cual nos indica que no está sobrevendido ni está sobrecomprado. Está, digamos que en un punto intermedio. ¿Ok? Entonces, es importante conocer este índice para pronosticar en dónde nos encontramos. Ya sabemos que si está por debajo de 30, pues está sobrevendido. Y si está por encima de 70, está sobrecomprado. En este caso nos da 50-69, digamos que está en un margen bastante favorable. Podemos estar, digamos que, un poco tranquilos, no estamos a los extremos, no estamos al límite del caso. Bueno, chicos, ya digamos que terminando un poco y dándole bastante validez a los términos que hemos venido manejando, entraré a analizar lo que es la sucesión Fibonacci. ¿Y qué es la sucesión Fibonacci? Eso ya lo habíamos mencionado hace unas clases, que ustedes me van a decir que era un número perfecto, un número áureo, que fue, digamos que, replicado en muchos sentidos. Entonces, el término Fibonacci es utilizado o es recopilado por el señor Leonardo de Pisa. Fue, digamos que, recopilado de los matemáticos indios. ¿Y cuál es la naturaleza de esta sucesión Fibonacci? Pues se aplica en todos los aspectos de la naturaleza. Miren, el aspecto arquitectónico, la naturaleza en general, nuevamente el aspecto arquitectónico, en lo astronómico, digamos que en todo sentido tiende a tener esta particularidad de caracol. ¿Y qué significa esta particularidad de caracol? Pues que todo en determinado momento se va a repetir. Todo va a ser movimientos cíclicos, todo va a haber movimientos de, de depresión, de auge, de contracción, de expansión en general. Entonces, lo que ayer pasó, yo lo puedo predecir para el futuro. Entonces, ¿de qué o cómo se compone la sucesión Fibonacci? Entonces, 1 más 1 es igual a 2. 1 más 2 es igual a 3. 2 más 3 es igual a 5. Y 3 más 5 es igual a 8. Y así sucesivamente hasta infinito. ¿Qué pasa? Gabriel Leonardo fue un matemático italiano que encontró, digamos que esta secuencia, que encontró lo que habían replanteado los matemáticos indios y se puede replicar en la vida cotidiana. Entonces, se aplica en el aspecto bursátil, en el aspecto paleontológico, en el aspecto arquitectónico, en el aspecto botánico, que
existe, digamos que esta particularidad de repetirse en las figuras en general. Entonces, Leonardo de Pisa encuentra, digamos que estos componentes matemáticos y los da a conocer en general. Entonces, las distintas ciencias, las distintas artes, pues van a replicar la sucesión Fibonacci como un número perfecto, como un número áureo. En nuestro caso de estudio, nos vamos a encontrar estos números, pero ligados de esta manera. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y cuando ya estemos analizando los simuladores o las plataformas, vamos a tener en cuenta estos tres puntos de partida. ¿Que cuáles son? Que al dividir los números consecutivos, 3 quintos, 5 octavos, 8 treceavos, vamos a obtener un número cercano a 0,61. Este número es un número que vamos a tener súper presentes. ¿De dónde salen esos valores? De la secuencia en general. Entonces, 3, 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Esa es la secuencia Fibonacci. Pero cuando ustedes hacen esta operación matemática de dividir los valores que vienen sumando sobre el total, nos vamos a acercar a este valor, a 0,618. O también podemos dividir los números no consecutivos. Estos son los consecutivos, 1, 3, 1 tercio, 2 quintos, 3 octavos. Obtenemos este otro valor constante, 0,382. O al dividir un número por su doble se obtendrá un valor de 5. 1 dividido 2, 5, 0,5, 2 dividido 4, 0,5 y así sucesivamente. Entonces, estos son los tres valores súper importantes que ustedes deben tener presente, chicos. Partiendo de estas secuencias, nos vamos a encontrar que el 0,38, el 0,61 y el 0,5 nos indicarán tres componentes básicos en general. 0,5, 0,3 y 0,61. Un mínimo de 0 y un máximo de un 100% o un 1. Dentro de esa escala pentateuca de 5 valores, se van a mover nuestras acciones. ¿Y por qué es importante conocer esos valores? Porque cómo se van a replicar en el tiempo, teniendo en cuenta estos valores, será fácil predecir el espiral que están llevando. ¿Ok? Entonces, si partimos, la sucesión Fibonacci tiene, digamos que estos dos posibles inicios. Miren,
aquí hay una tendencia alcista. ¿Y qué nos interesa? Miren, el 0,38, el 0,61, el 50, o sea, 50%, vamos a subrayarlo acá, 100% y el 0. También podemos, esto es una tendencia alcista, pero también podemos encontrar tendencias a la baja y ahí se cambiarán estos valores. 100 y el 0 estará abajo y en ese rango 61, 50 y 38 serán los momentos donde yo podré entrar a pronosticar. Entonces, sabiendo que existen estos valores, estos números que están ligados a la sucesión Fibonacci, que están ligados a esta interpretación, pues nos va a ayudar a mejorar nuestra disposición, nos va a ayudar no solo a tener un análisis visual, sino que este análisis fundamental ya será mucho más sencillo. Entonces, lo que yo les decía, si es una tendencia alcista, si es una tendencia bajista, yo tendré presente el 38%, el 61% o el 50% que debe estar aquí en la mitad. Dentro de la sucesión Fibonacci, pues vamos a encontrar que todo esto, esta particularidad se mueve por impulsos que luego se mueven o se convierten en correcciones swing con una tendencia de arriba hacia abajo y que se pueden, pueden desesperar al inversor que no está prevenido o que puede generar, digamos, un movimiento de caos, de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa con la sucesión Fibonacci? Tiende a recuperarse. Él, digamos que, como siempre les digo, todo va en espiral. Lo ideal es encontrar esa espiral y saber en qué momento se volverá, ya sea a caer o a levantar. ¿Por qué? Porque utilizando Fibonacci, pues podemos predecir que se va a replicar este tipo de movimientos. Dentro de la teoría Fibonacci nos dice que debemos buscar las secuencias de máximos y mínimos ascendentes o descendentes para poder determinar la tendencia. Muchas veces nuestros movimientos, nuestros swing, pueden ser desconcentrantes, o sea, lo que nos lleva a tomar una decisión errada en determinado momento. Estos swing de subida y bajada no son aleatorios o por lo menos no del todo. Teniendo en cuenta esta información, habrá zonas en las que las subidas y bajadas tienden a detenerse. Es donde vamos a encontrar este valor en la proporción áurea de 1.618. Entonces, ¿esto qué pasa, chicos? Con toda esta teoría es un poco plano, un poco técnico. Pues cuando vayamos a encontrar alguna situación positiva o negativa, pues encontraremos que se volverá favorable o desfavorable. Entraremos a esa circular, a ese movimiento cíclico que no nos deja tomar decisiones erradas. Entonces, siempre monitoreando de una u otra manera estos movimientos y sobreponiéndolos, digo yo, pues vamos a encontrar esos valores, 61, 50 o 38%, que es lo que me interesa conocer en determinado caso.
Para trazar los niveles de Fibonacci dentro de un gráfico hay que añadir los niveles objetivo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el mínimo, que va a ser el soporte del 0%, o el máximo, que va a ser la resistencia al 100%? Y dentro del mínimo y el máximo vamos a encontrar o vamos a clasificar los tres valores que les he mencionado, y esto se asimilará a un gráfico de esta manera: 0% el piso, 100% el máximo. Y dependiendo de la tendencia que vayamos a hacer, asimismo tomará el gráfico en general. Entonces, miren, 38%, 50% y 61%. En estos momentos de rebote, en estas situaciones, es donde empezamos a analizar cabeza y hombro. Si cae más de 3 veces, es una alerta. ¿Por qué? Recordemos Head and Shoulders, el gráfico del muñequito. Cabeza, hombro, codo. Cabeza, hombro, codo. Caso diferente si de pronto tiene otra particularidad. Cabeza, hombro, codo. ¿Se acuerdan las tendencias que miramos hace unas clases? Entonces, cabeza, hombro, codo significa 38, cabeza, hombro 50%, codo 61%. Entonces, ¿cuál es la tendencia que está llevando? A la baja, como puede ser este escenario, o al alza, como este otro. Entonces, todo depende en la situación, en el time frame que estemos analizando. Vemos que hay unos movimientos muy cerrados, muy cíclicos, muy bruscos. Entonces, miren, aquí ya se rompió el 100%, ya rompió el techo y sigue al alza. ¿Qué nos indica? Este Fibonacci nos está superponiendo que más adelante va a volver a caer, que va a volver a bajar. Y vamos a estar pendientes de cuando esté en ese valor del 100%. Ahí sobrepongo mi gráfico y yo sé que en determinado momento pues va a volver a bajar. Y cuando llegue a su nivel del 61, 50 o 38%, yo ya lo estaré esperando, estaré pronosticando que llegue a suceder. Esto lo podemos hacer con las plataformas. No se preocupen, ustedes dirán, pero yo sí les doy bastante teoría. Francia, esto depende al time frame. Acuérdense del time frame que yo les manejo acá abajo. ¿Recuerdan? El marco de tiempo. Entonces, esto digamos que lo podemos hacer directamente en las plataformas. El Fibonacci uno llega a las plataformas y lo puede graficar.
¿Qué me interesa? Que fundamentemos un poco, que entendamos un poco y ya la siguiente sesión, no se preocupen, vamos a entrar a analizar todo esto en las plataformas. De igual manera, vamos a hacer unos ejercicios en Excel para corroborar que lo que estamos haciendo lo vamos a encontrar en las plataformas. Bueno, les voy a compartir un video donde nos ilustrará un poco más sobre la tendencia de Fibonacci, chicos. Bueno, chicos, esta es una de las páginas que vamos a utilizar. Se llama Investing. Es muy dinámica, es bastante fácil de manejar, por decirlo de alguna manera. Tiene una navegación predictiva. Y digamos que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio con Fibonacci. Está un poquito lento el internet, cayó un palo de agua acá bastante fuerte. Oh, caray. A ver qué pasó. Bueno, esta página es una página europea, española. Entonces, ellos tienen otra zona horaria diferente a la de nosotros. Si ustedes ingresan a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, se estará dando sobre las 9:30 de la noche. Y este digamos que tiene unas 5 o más 7 horas de diferencia. Entonces, aquí vamos a ver los índices más representativos, las acciones. Vamos a buscar una acción en particular. Vamos a hablar de una acción colombiana. Vamos a buscar Camacol Energy, por decir algo. Aparece. Ahora no quiere aparecer Camacol. Ca- Acá está, mírenla. Canacol Energy, colombiana.
Nos está apareciendo información relevante, noticias como análisis fundamental, miren, análisis técnico y análisis fundamental, las noticias, miren las noticias de Canacol Reverso. Aquí nos dice que cuál es nuestro pronóstico, si es un toro o es un oso, mírenlo, ahí está. Lo que quiero es que grafique regálenme unos minuticos mientras nos grafica. En general, toma unos minutos. Bueno, acá ya nos ha entregado un primer gráfico, gráfico de línea que ustedes lo pueden realizar, ya saben cómo hacerlo. De igual manera, podemos hacerlo con las velas japonesas. Esto está a un día. Recordemos que lo podemos hacer en el time frame más específico. Voy a hacerlo a 6 meses. Bien, eso es lo que quería mostrar. Y ahora me voy al gráfico técnico. Digamos que este es un gráfico resumen, pero aquí en el gráfico técnico ya podemos utilizar otras herramientas, dentro de las cuales está Fibonacci. Oh, está pesado, ¿no? Ok. Cierre. Aquí vamos al análisis técnico. Ay, carambas. Está súper lento, disculpe. Mm.
Ay, carambas. Uy, casi que no, chicos. Casi me da un soponcio. Pero bueno, acá, mírenlo. Acá está Fibonacci. Ustedes ingresan a la acción que desean buscar, que desean monitorear. En este caso yo había monitoreado Canacol Energy. Vienen donde dice gráfico. Bueno, van y leen lo fundamental, van a análisis técnico, leen la información. Pero para este caso, para el Fibonacci, vienen a aquí, a estas tres líneas, abajo del rectángulo. Y le van a dar el siguiente retroceso de Fibonacci. Y seleccionan un punto, digamos que este punto, y lo prolongan. Es decir que acá. Ustedes pueden guardar este gráfico, le pueden sacar un print pan. ¿Y qué es lo que yo quiero que veamos inicialmente? Los valores. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos van a aparecer 5 valores? 0%, 38.2, 50%, 61.8 y 100%. Dependiendo, chicos, óigase bien, dependiendo la tendencia que vayamos a manejar. Miren, ese es el retroceso. Si le damos un rango de fechas más amplio, pues nos permitirá ver el retroceso de este 61 por acá más adelante. Pero aquí estoy en una tendencia alcista. Si yo la quiero ver en tendencia bajista, el 0 me va a quedar arriba y el 100% me va a quedar abajo. Voy a borrar ese gráfico. Selecciono y voy a decirle que una tendencia a la baja. ¿Sí ven? El 0 arriba y el 100% abajo. Y me sigue con los valores del 38, el 50 y el 61.8. Esta es una primera aproximación, chicos. Digamos que nos quedó el tiempo, nos queda la- la- el ejercicio para que lo puedan ir realizando. Ya en 8 vamos a entrar a la página de la Bolsa de Valores de Colombia a descargar unos datos reales y vamos a hacer toda esta simulación con datos reales. Vamos a hacer las gráficas japonesas, vamos a entrar y hacer los diagramas de Bollinger, vamos a hacer el Fibonacci en Excel y después vamos a entrar y lo vamos a replicar en estas plataformas. El día de hoy no nos alcanza el tiempo que quería cerrar, digamos que esta pequeña brecha, este gap de tiempo, pero ya de hoy en 8, ya con el tiempo, ya nos alcanzaría eh, entrando a la página de la bolsa, descargando el archivo y pues para que ustedes se den cuenta cómo entramos y construimos estos datos en general, compañeros. Entonces, como les decía, por cuestión de tiempo, pues para que se vayan familiarizando en la plataforma y pues vayan haciendo estos diagramas de Fibonacci en general
y pues digamos que ya complementaremos con los datos más concretos. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas hasta acá.